11:46 la hora en la República Argentina, momento de la última nota. Casi siempre dejamos estos análisis de TDS para el final, aunque también son muchas veces los que nos suman ese pulgarcito para arriba. Bien, les había anticipado ya hace 2 semanas un reciente fallo de la justicia en un caso que sirve por las distintas aristas de análisis, desde lo que es la indemnización, de lo que es el seguro, de lo que es la responsabilidad civil. Primero y principal, acá vamos a ver cuál es ese efecto multiplicador que hoy tiene la tasa activa. En cualquier caso, donde más o menos, Gustavo, tenemos como referencia, un caso tarda 6, 7 años. Sí, promedio y más también. ¿Sí? En llegar. Entonces, yo lo que hice como primer trabajito, esa tablita que ven ahí, es, si yo tengo una sentencia hoy con un capital de 10 millones, ¿cuánto significa llevarlo a la fecha del siniestro? Supongamos un caso relativamente rápido, 5 años, los 10 millones se transforman en 38. Caso más promedio, como decía recién Gustavo, 7 años, casi 45 millones. Y así subiendo, tenemos casos de más de 10 años, donde por ejemplo los 10 millones pasaron a 52, 56, si lo tenemos que retrotraer a 12 años atrás, tasa activa desde la fecha del siniestro. Este es el tema que obviamente preocupa y mucho, esta actualización, sobre todo cuando se supone que los jueces están fallando al valor de hoy de esa indemnización. Vamos al caso. Este es un fallo de agosto pasado de la Sala C, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, un siniestro que termina con una sola persona afectada, pero en estado grave, fue atropellado, quedó parapléjico, una persona joven, 47 años, y la condena va a ser a indemnizarlo a él, pero también, y ahora después les vamos a decir por qué, a la familia, la esposa de 44 años y 2 hijos menores de edad al momento del hecho. Esto se produjo en los fallos Mansilla René con Gómez Carvalho Facundo, el 12 de octubre del 2017, ¿no? Relativamente en ese promedio, ¿no? Un poquito menos de 6 años, en realidad 5 desde que empezó la demanda. Este señor iba cruzando como peatón, de hecho hay un boulevard ahí, eso está narrado en los hechos, la avenida Donato Álvarez de la localidad de Almirante Brown, cuando es embestido por el vehículo conducido por este demandado en estado alcoholizado. Como consecuencia del hecho, la víctima sufrió graves lesiones, 45 días en terapia intensiva, otros 2 meses en terapia intermedia y, como decíamos, quedó en un estado de paraplegia, inmovilizado, sin funciones de la cintura para abajo, va a tener que usar pañales por el resto de su vida, ¿no? Eso es como para explicar después y entender también el tema de los montos de indemnización. Fallo condenatorio de primera instancia, el juzgado civil número 21, en octubre del 2022, rápidamente, digo, menos de un año, tenemos el fallo de cámara que confirma y además incrementa algunos montos. Bueno, acá surgen varios aspectos de análisis. Mencioné asegurado conduciendo en estado de alcoholemia, pero que se niega a la extracción de sangre al momento del hecho. Está la declaración de los médicos que intervienen y refieren el aliento etílico del conductor. Tenemos en póliza una cláusula que dice que, como que si se niega, a realizarse el control, se presume que efectivamente hay como una presunción en contra. Y acá es lo que estamos notando. Uno quizás entienda que los jueces no quieren fallar de otra forma cuando tenés una persona que queda parapléjico de por vida, con todo lo que eso significa, entendiendo que la única que podría afrontar una indemnización de esta magnitud es la compañía y no el conductor alcoholizado. Bueno, lo concreto es que el conductor decía, se negó, y en base a ello la compañía rechaza. Pero acá viene todo el tema. Primero, el artículo 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, en una de sus disposiciones principales, prevé cláusulas abusivas en materia de consumo y dice que es abusiva la cláusula que genera una inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor en cualquier supuesto en que esto se produzca. La pregunta sería, ¿y cómo controlamos el tema del alcohol al volante? Hay una ley de tránsito, se ha dictado una ley de alcohol cero, se está tratando de ir en contra de eso y nosotros por el otro lado, algunos jueces dicen,
Bueno, el asegurado que se excuse, que no se acepte el control y que pague la compañía. Esto es lo que ocurrió en este caso. Para mí, muy discutible esto y una mala señal respecto de conducir el alcohol al volante. Pero en definitiva es lo que pasó. Después, también toma en cuenta otra postura que algunos jueces vienen marcando, que la compañía acompañó representándolo legalmente a este asegurado en la mediación. Pero como ya sabías que tenía o había una exclusión por alcoholemia, e igual lo representás en la audiencia de mediación. Bueno, todo esto deja ahí una especie de gris del cual se agarra la justicia y dice, no convalido que la negativa a realizarte el control de alcoholemia opere en contra del asegurado, vos tenés la carga de la prueba, no sé cuál será. Segundo, decir, lo representaste en la mediación, listo, estabas aceptando el caso. Tercero, que aparentemente, si bien estaban suspendidos los plazos, formalmente nunca hubo un rechazo. Y encima, y esto sí un error, no invocó el límite de póliza al contestar la demanda. O sea, en todo momento basó el rechazo en que no había cobertura por este tema de alcoholemia, no puso lo de los 20 millones, 10 millones, no Límite. recuerdo esa fecha, ni tampoco ofreció prueba al respecto. Con todo esto, la Dejó la justicia puerta dijo, abierta. lo condeno y encima condeno a la aseguradora sin límite. A ver, algo que mencioné y que es interesante porque forma parte de lo que introdujo el Código Civil y Comercial. En el viejo código, de acuerdo a lo que decía el artículo 1708, el único legitimado a reclamar el daño moral era la propia víctima, si quedaba viva, como en este caso, solamente a él. Hubo algunos casos donde la justicia, por vía de la inconstitucionalidad, le asignó indemnización a los padres de un chiquito que había sufrido lesiones graves. También hubo un caso de una abuela de un chiquito que había quedado casi en estado vegetativo por un error de anestesia, pero siempre había que ir por vía de la inconstitucionalidad. Bueno, el nuevo Código Civil y Comercial, artículo 1741, dice que si del hecho resulta su muerte o sufre gran discapacidad, como en este caso, también tienen legitimación a título personal para reclamar las consecuencias no patrimoniales los ascendientes, los descendientes, el cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible. Haciéndolo cortito, hoy en este tipo de casos hay que pagar prácticamente a toda la familia o al menos la familia conviviente. Hay más gente con derecho a reclamar y esto ya está aceptado. Yo acá estaba haciendo, esto parece una lista de almacenero, ¿ven? Sí, dice, la lista de almacenero, ¿trajiste, Fernando? No, esto es la cantidad de rubros que fueron aceptados en este caso respecto de la propia víctima, que es el que quedó en estado parapléjico, pero también su esposa y sus dos hijas, daño psíquico, daño moral, los gastos de traslado de todo lo que tuvo que ser la atención, la incapacidad, respecto de la propia víctima, obviamente, el daño emergente, tratamiento psicológico y tratamiento psiquiátrico, gastos médicos, gastos medicamentos, gastos de pañales, como decía. Bueno, la realidad es que esto termina con una indemnización del orden de 30 millones a la víctima, 17 millones para la familia. Fíjense cómo casi que es un 50% más, un poco más de un 50%, lo que se amplió con este nuevo artículo 1741, tasa activa desde la fecha del hecho. El profe se tomó el trabajito de hacer el análisis, más o menos, porque algunos rubros son futuros, no se pagan la tasa desde la fecha del hecho, estamos en 185 millones de pesos, a lo cual todavía faltan las costas. Si tomamos la limitación del artículo 730 del código, 25%, bueno, estamos llegando a algo así como 230 millones de pesos, lo que va a tener que pagar la aseguradora por este caso. Que repito, algo que planteaba en la presentación, ¿no? Automotores, ok, pero sería lo mismo o hubiese sido lo mismo si esta persona quedaba en ese estado por un accidente con un ascensor, con un cartel o con cualquier otra causa. El código no divide causas según Ramo. cómo ocurre el siniestro. Y lo importante, ¿no? Porque esto lo quiero llevar a otras coberturas de responsabilidad civil, más allá que este es un caso
muy extremo en la condena, ¿no? Pero, por ejemplo, esta semana, para que un asegurado ponga un stand en una feria que se va a hacer en Costa Salguero, ya le están pidiendo 15 millones. Simplemente gente que va a pasar por el stand mirará los productos, digo, tener en cuenta esto, ¿no? Porque Las como sumas. mercado tenemos que ir para arriba. Usted también, entiendo, Tapia Vera, se está encargando de aumentar las sumas en coberturas de RC, ¿no? Sí, señor, hay que actualizar, no solamente RC, todos los ramos. Con esta inflación del 15% mensual, Estamos. estamos. ¿Listo? Vamos con la última tanda.